Hola a todos, muchísimas gracias por sumarse a este comité de la OC. La idea es que podamos discutir entre los distintos centros de nuestro país casos para enriquecer el tratamiento de nuestros pacientes. Y bueno, en esta oportunidad son tres centros: el Instituto Alexander Fleming de la Ciudad de Buenos Aires, quienes van a hacer la discusión y nos van a compartir sus casos, el COI de Neuquén y el Semenar de Entre Ríos. Le doy el paso a Alexis para que pueda hacer la presentación de los equipos y comenzar con la discusión. Bueno, muchas gracias. Buenas tardes a todos. En nombre de la asociación queremos agradecerle por estar hoy junto a nosotros en este nuevo comité interinstitucional. En esta oportunidad el tema será melanoma. Formarán parte tres comités. Como siempre se presentarán dos casos clínicos. Uno estará a cargo del doctor Andrés Herkovich del Centro Oncológico Integral de Neuquén. Por otra parte, el centro discutidor del día de hoy será el Instituto Alexander Fleming, con la doctora Janina Fluger a la cabeza. Y en tercer lugar tendremos de Entre Ríos la presentación del segundo caso, por el lado de Verónica Vilches, quien hará la presentación del caso de Entre Ríos. Ahora nos gustaría empezar con el caso de Andrés Herkovich, que, bueno, él va a hacer la presentación de aquellas personas que forman parte del comité, y después estará digamos, la discusión por parte de Janina Fluger y de todo el comité de melanoma del Instituto Alexander Fleming. Andrés, te doy la palabra si querés poder ir presentando a tu equipo. Bueno, muchísimas gracias por la presentación y la invitación. Acá desde el COI de Neuquén y el equipo que me acompaña hoy está formado por los oncólogos José Peñalosa y Daniel Molina, la especialista en diagnóstico por imágenes, especialista en PET, la doctora Paula Serrano, el doctor Díaz, que es patólogo especialista en piel, y las cirujanas Karina Giuliani y Jacqueline Leiva. Bueno, esto es un caso clínico de una mujer de 54 años con una lesión melánica de varios colores, irregular en dorso. Tenía un fototipo de piel tipo 2 y como antecedentes una cesárea por tres cesáreas, y era hipotiroidea en tratamiento con T4. Esa era la lesión dérmica, en el cual el dermatólogo que la evalúa decide realizar una biopsia excisional. Esa misma biopsia fue evaluada por el doctor Díaz, quien informa una losange de piel de 2.7 por 1.9, con una lesión pequeña de 1.3 centímetros, que era un melanoma en fase de crecimiento radial y vertical, como se aprecia en las fotos, Breslow 2.3, Clark 3, no ulcerado, con 2 mitosis por milímetro cúbico, sin invasión vascular ni perineural, márgenes negativos escasos a solo 4 milímetros, era un PT2A. En ese contexto fue evaluada esto en diciembre del 2016 por el Servicio de Oncología. Se decide realizar la ampliación más la biopsia de ganglio centinela. Fue evaluada por la doctora Leiva, quien realizó la ampliación y el ganglio centinela. El doctor Díaz nos informa que en el lecho no había enfermedad residual, pero que el ganglio centinela era positivo 1 de 1 para una macrometástasis de 3 milímetros. Ahí se ve el ganglio con la macrometástasis, y captaba con técnicas de inmunohistoquímica para melanoma. En ese momento se realizó, por ser un estadio 3B, un vaciamiento axilar. Hoy en día, en la actualidad, obviamente evitaríamos el vaciamiento. En mayo del 17 se evalúa a la paciente. En ese momento todavía no estaba aprobada la adjuvancia en melanoma. Se le ofrece control versus interferón. La paciente decide control. 2 años después aparece un nódulo en la línea axilar posterior. En la tomografía se aprecia este nódulo que está aquí, subcutáneo, que no estaba en la tomografía anterior. Claramente era un nódulo nuevo. Se decide la realización de un PET que mostraba una pequeña imagen tiroidea, un ganglio axilar, un ganglio mediastinal y el nódulo en la pared con un SV de 9.5. Este era el nódulo que captaba, el resto eran captaciones bastante cercanos a la normal. Se decide la resección del nódulo de la pared,
fue evaluada por otra patóloga que informa proliferación de células neoplásicas dispuestas en nidos y cordones con frecuentes figuras mitóticas compatible con un tumor indiferenciado. Se le pidió la inmunistoquímica para confirmación que esto era un melanoma y se le indicó sí. No sé si alguien de imágenes quiere aprovechar para comentarnos un poquito con respecto al PET sobre la captación que tiene, más allá porque sabemos que a veces que los melanomas tienen alta captación, vemos una alta captación en el nódulo de pared, pero no tanto así en los ganglios, como para poder discernir si estos ganglios son más inflamatorios, si uno los toma como patológicos, y qué les parece además la imagen tiroidea, que a veces en los pacientes vemos bastantes imágenes tiroideas y no son siempre representativas de que sean enfermedad oncológica. Hola, yo hago la parte de imágenes también de PET. El tema de la glándula tiroides no estaría viendo la glándula tiroides en este caso. Después, la imagen de la izquierda, hay una imagen hipermetabólica, por lo que entendí tenía un SV de 9. Pau, ¿vos pudiste ver la primera imagen del PET que mostraba la captación de la lesión en la pared y el nódulo tiroideo y los ganglios mediastinales y axilares? Bueno, la imagen nodular de la pared tiene características de malignidad. La paciente estaba cursando un proceso respiratorio en el primer PET, Andrés, porque los ganglios mediastinales tenían una captación leve a moderada, ¿no es cierto? Sí, efectivamente. Claro, entonces, bueno, lo interpretamos como que podían ser de origen inflamatorio. No así la lesión de la pared lateral izquierda y la captación tiroidea con un sub de 9. Siempre lo mencionamos porque, bueno, se recomienda la biopsia para ver de qué se trata. Yo no sé si le hicieron la paja en ese momento, Andrés. No se hizo en ese momento. Bueno. Bien. Así que bueno, básicamente parecía tener una lesión única en la pared. Se decidió la resección de ese nódulo que informó que era un melanoma. La paciente ya tenía pedido la indicación de inmunoterapia después de la resección completa y único sitio de enfermedad, y concurre a la consulta 6 meses después, sin haber hecho ningún tratamiento, con el informe del BRAF, que en este momento da mutado con una B600C, y con la inmunistoquímica que confirma que ese nódulo de la pared tenía melana positiva y HMG45 positiva. O sea, confirma un melanoma, era un BRAF mutado, y está 6 meses después de esa resección completa. Entonces, en ese momento se decidió repetir la tomografía, y como se encontraron 2 lesiones esplénicas y una lesión axilar, se decidió pedirle un nuevo PET. Sí. Andrés, no sé. Te hago una pregunta. En el momento donde el paciente queda como 4 NED con la resección del nódulo de la pared, vos en ese momento le hubieras indicado al paciente que hubieron 6 meses donde desapareció, en línea general no consultó al paciente, pero le hubieras indicado ahí una adjuvancia como un estadio 4 NED? Exactamente, por eso yo le pedí la inmunoterapia, ella la tramitó, la tenía, pero nunca vino a la consulta. La idea era hacer una adjuvancia entre paréntesis, porque esos pacientes fueron incluidos en el checkmate, y los pacientes hacían anti-PDL1 aquellos que tenían metástasis con resección completa. Y mi idea era hacerle inmunoterapia. Andrés, volviendo un poquito para atrás, y ya que estaba Abel González y Dardo, un poco dijiste que era una recaída en la pared, pero parece una recaída ganglionar. Y si uno toma los estudios del DICOG y el MSLT2, y está Abel y Dardo, la recaída en el lecho es alrededor del 15%, o sea, es una recaída, es un porcentaje bajo de pacientes que recayeron, aún con el volumen inicial que tenía en el vaciamiento, de los cuales le sacaron. Abel, hoy en día, ¿vos reconsiderarías la opción de hacer vaciamiento en este grupo de pacientes? ¿O el estudio del DICO y el MSLT2 te convencieron definitivamente que no hay que hacerle vaciamiento a ningún paciente que tiene metástasis en su ganglio centinela? Todavía no hay experiencia suficiente. Lo más reciente
hace parecer como que no vale la pena hacer vaciamiento. Hay un estudio muy reciente que tiene seguimiento de 2 años y poco más, de unos cuantos casos, y no vale la pena hacer hacer vaciamiento con ganglio centinela positivo. A mí la duda me queda en cabeza y cuello, porque en cabeza y cuello los números en los cuales se hizo el MSLT2 son muy chicos, el DCOG ni siquiera tenía cabeza y cuello, y ahí la P es casi marginalmente significativa. Así que cabeza y cuello yo todavía no te diría nada. En los demás, por ahora no. Este paciente, en algunos casos a ustedes incluso nos han dicho de vaciarlos, tenía una metástasis de 3 milímetros, es bastante más de lo habitual. Si el paciente es controlable, etcétera, nos parece que no indicamos todavía vaciamiento nosotros. Por eso, pero el oncólogo... Matías, ¿cómo estás? A mí no me pareció una recaída ganglionar inicial, parecía un nódulo subcutáneo, es este que está acá. Era rara la localización, estaba alejada de la axila. Bien. Sí, disculpen, pero era subcutáneo, estaba cerca de la parrilla costal, fuera de la axila, y la segunda vez, digamos, fue bien subcutánea la lesión, no era axilar. Bien. Gracias, Jackie. Y Bien. otra pregunta más. Ante la decisión de tener que hacer una adjuvancia en este paciente, vos optaste por hacer nivolumab. Este paciente después vino con el resultado del BRAF mutado. ¿Hubieras considerado en esta paciente, en época de pandemia, y no sé cómo sería su acceso a la salud, haberle hecho terapia dirigida en vez de inmunoterapia? ¿O cómo deciden hoy ustedes entre una opción u otra? Lo que pasa es que en el momento en que yo la veo tenía resección completa de la única lesión visible. Cuando ella vuelve 6 meses después con la medicación, ya la medicación en la mano y aprobada, tenía de vuelta enfermedad, pero era difícil decir, no, estás mutada, vuelvo para atrás. Tal vez, si yo veo como primera línea de la paciente, se puede discutir con qué empezar y podría haber hecho tranquilamente doble bloqueo. Pero cuando la paciente volvió ya con enfermedad, tenía el PDL1 en la mano. Está bien. Igual solamente para que quede claro, esta paciente es un 4NER y el único estudio que está incluido estos pacientes dentro de lo que es la adjuvancia es el estudio, el CheckMate 238 para nivolumab, ¿no? No para los de terapia dirigida. Sin embargo, nosotros a veces hacemos homologamos algunos resultados de adjuvancia y estos pacientes también, ante determinadas situaciones, también podrían ser elegibles para hacer terapias dirigidas. Pero bueno. Recordemos que para la temporalidad, y pobre justo tu paciente Andrés, le tocó justo porque es el año de la adjuvancia en melanoma. Sí, en junio se presenta en ASCO, después se presenta en ESMO y se presenta en Australia los estudios más importantes en adjuvancia. O sea que el año de la adjuvancia es 2017, es el año que justo que tuviste que decidir. Vos dijiste que no había aprobación de ninguna adjuvancia, y la realidad es que sí, desde el año 96 el interferón, y un poquito cercano a los 2000 y algo, el interferón pegilado. Y años después apareció el estudio de ipilimumab, que demostró también ser mejor a una dosis imposible de tolerar, aprobado por FDA a 10 miligramos kilo durante casi 3 años. Entonces, sí había adjuvancia, probablemente no con la contundencia y probablemente con la eficacia que tenemos ahora, pero de vuelta, sí había estudios, había opciones. No sé si eso lo discutiste con la paciente en su momento, por ahí ganar tiempo a la progresión o intervalo libre de enfermedad también es un beneficio. Yo en ese momento le ofrecí interferón y ella no aceptó. No le ofrecí ipilimumab. O sea, recién arrancaba el estudio de IPI y no estaba la contundencia con la que ahora indicamos adjuvancia, ¿no? Era tóxico, la verdad que yo no le ofrecí ipilimumab en aquel momento. Pero hoy en día cualquier paciente con estas condiciones iría a una adjuvancia. Por eso, Andrés, también 2 datos que pueden resultar interesantes es que todos los estudios de adjuvancia, tanto el CheckMate, el Keynote y el COMBI-AD, lo que hacen es el objetivo primario de sobrevida libre de recurrencia. Todavía no hay beneficio en sobrevida global. El único que reportó y que no hay beneficio en sobrevida global es el CheckMate 238, donde también es un estudio que hay que tener en cuenta, lo mencionó Janina, casi un 20% de los pacientes era 4NET y un 8% anexo tenías
melanomas de mucosas y melanomas sacrales. O sea que tenés un 28% de pacientes que no eran melanomas cutáneos estadios tempranos. Así que es a considerar, por eso la variable después de temporalidad o beneficio tiene un follow-up ya casi a 42 meses, ¿no? A 48, a 4 años. Así que me parece que la idea y el concepto está bien, que en ese momento no lo indicaste. Nosotros también abandonamos la idea de adjuvancia hace unos años atrás hasta que aparecieron todas estas nuevas moléculas. Pero me parece que hay que resaltar que la supervivencia global todavía no hay impacto. Y el único estudio de los que ya están, obviamente ya es positivo, pero con un tiempo más largo de seguimiento, nos va a mostrar el de pembrolizumab, porque pembrolizumab tiene un crossover, ¿sí?, a la recaída. Entonces, hay que ver si esa ventaja en sobrevida libre de recurrencia se transforma en beneficio de sobrevida global. O sea que ante la progresión, los pacientes que recibían placebo pasaron a ser pembrolizumab. En tu caso, o en el caso de tu paciente, tuvo una recaída temprana. Bueno, las medicaciones a mitad de camino es el leitmotiv de toda nuestra sociedad, que eso es un gran problema cuando uno pide algo y sabe que no va a venir. Es lo mismo que yo lo llamo a Abel González o a Dardo y sé que le van a dar turno para operarlo dentro de 6 meses. No tiene sentido. El cirujano tiene que operar en el momento que corresponde, en un abordaje multidisciplinario. Abel, levantaste el dedo. Un mes, no sé. Que nunca lo haríamos esperar, jamás. Absolutamente. Entonces, y antes el oncólogo no servía para nada en melanoma, por lo menos melanoma avanzado y en adjuvancia tampoco. Y hoy en día sí sirve, porque la diferencia interesante, tenemos datos del COMBI-AD con casi más del 10% de beneficio en sobrevida libre de recurrencia a 5 años, que son números impensados. Así que el oncólogo ahora tiene cierta importancia también, no a la altura del cirujano, obviamente, pero estamos. Bueno, continuemos. Avancemos. Entonces, viene con la tomografía cuando aparece 6 meses después, con 2 lesiones esplénicas, así se le pide un nuevo PET. Ese PET muestra que el ganglio que captaba en la axila aumentó claramente de tamaño y SV, había una lesión esplénica y había una lesión ilíaca y una lesión femoral. En ese contexto, la paciente arranca con el anti-PDL1, estamos hablando de abril del 20, y durante toda la pandemia hizo tratamiento con muy buena tolerancia, solo un exantema grado 2, pero cuando uno mira las tomografías, junio del 20, agosto del 20 y febrero del 21, la lesión ganglionar aumentó claramente de tamaño. Claramente de tamaño. Ahí quizás los imagenólogos nos pueden hablar un poquito de lo que son las respuestas ganglionares y la inmunoterapia. Más que nada, hablar un poco de pseudoprogresión y eventualmente, específicamente de la evolución a veces de las lesiones ganglionares. No sé quién quiere tomar la palabra de lo que son los radiólogos. Bueno, sí, la realidad acá ya con el seguimiento y el crecimiento demostrado, obviamente que la pseudoprogresión a febrero se descarta, pero es cierto que cuando tenemos aumento de tamaño, inclusive aparición de nuevos ganglios o nuevas adenomegalias, en el contexto de un tratamiento con inmunoterapia, uno debe considerar, en el caso de que el paciente no tenga un deterioro clínico franco, que puede estar dentro de ese porcentaje cada vez menor de pseudoprogresiones, con lo cual sería para octubre tal vez una progresión no confirmada, pero ya se confirma para el estudio de febrero. Tener eso en consideración inclusive con PET. Ahora nos pasó, como el dato anecdótico, una paciente que tiene imagenológicamente no estos ganglios, pero sí aumento de los ganglios, que los biopsiamos en 3 oportunidades y que siempre vino negativo, y está haciendo inmunoterapia. Y repasando un poco la bibliografía, nos encontramos que hay algunas reacciones, más que nada de las lesiones ganglionares, que pueden tener como reacciones inflamatorias sin ser progresiones reales. Sí, son algunos tipos sarcoidales o sarcoid-like. Pueden aparecer múltiples, no son grandes adenomegalias, suelen ser pequeños ganglios y aparecen en más de una cadena linfática, mediastino bilateral, todos patrones que hacen sospechar de que se trata de una pseudoprogresión y no de lesiones metastásicas verdaderas. Perfecto. Bueno,
Sigo. Yo quería agregar que una cosa es adenomegalia y la otra es adenopatía. Adenomegalia en radiología es aumento de tamaño. Las causas pueden ser de tipo inflamatoria o oncológica. Y adenopatía habitualmente son de tipo oncológica. O sea, es muy importante ver la anatomía del ganglio, a ver si pierde el hilio, si pierde la forma, y bueno, y eso es lo que nos va a guiar a nosotros si es más bien adenopatía o adenomegalia. Bien. Yo creo que imagenológicamente, ustedes lo dirán mejores que yo, no hay dudas de que este es un ganglio patológico, ¿no? Sí, sí. Sin duda Bien. es un ganglio patológico porque perdió su anatomía habitual, porque está, bueno, tiene un realce heterogéneo del contraste endovenoso y sin duda es patológico. Bueno. Andrés, y otra pregunta. Este paciente, si no hubieras tenido el anti-PD1 monodroga, con enfermedad en vaso, ganglios y óseo, ¿no le hubieras indicado otra estrategia terapéutica como primera línea? Llámese una combinación de inmunoterapia o una combinación de terapia dirigida, ya que el paciente era BRAF mutado. ¿Por qué te quedaste solamente con el anti-PD1 monodroga? En ese momento era lo que yo tenía en la mano el día que ella viene con más enfermedad. Yo te voy a ser sincero, yo hace un tiempo atrás me costaba indicar nivo-ipi, o sea, la combinación de doble bloqueo con inmuno por una cuestión de toxicidad, y cada vez más veo pacientes con la combinación, con bastante buena tolerancia. No sé si es porque he aprendido a manejar las toxicidades o porque nos estamos animando más, pero cada vez tengo más pacientes con tratamiento combinado. Y, digamos, con esta paciente y en abril del año pasado, cuando en realidad yo se lo había pedido hace un tiempo atrás, me quedé con la monoterapia. Tampoco era que tenía un volumen de enfermedad infernal, habían pasado 6 meses sin tratamiento y la paciente había progresado poco. O sea, no es que una paciente con tanto volumen de enfermedad como para indicarle doble línea de inmuno. Andrés, ¿tenía LDH el paciente? Siempre normal. ¿Normal? Siempre normal, siempre normal. Sigo. Martín, vos le harías, Andrés, antes de discutir un poco la conducta, en un caso de un BRAF mutado, un paciente joven, patrón esplénico, óseo, ganglionar, cutáneo, ¿no pensarías en hacerle la triple combinación de darle anti-PDL1 más inhibidores de BRAF e inhibidores de MEK? Hay 2 estudios que mostraron, uno fue positivo y otro fue negativo, y lo único que aporta un poco más de tasa de respuesta, pero no se aporta más beneficio ni impacto en seguridad global, todavía no está reportado ese dato. Yo creo que para estos tipos de pacientes, como lo demostró y hoy con el diario del lunes, teniendo en cuenta que no respondió, uno trata de poner en el asado, al fuego, todo de inicio, todo lo que más se pueda, porque la secuencia del paciente no te va a permitir por la evolución, pero eso lo sabemos después. Claramente que no, yo prefiero hoy en día empezar con una combinación de ipi-nivo o una combinación de dabratramet, pero por separado, no en combinación. Sí, yo creo igual en BRAF mutado, el beneficio que tenemos en la población que está incorporado en el checkmate que hace la combinación contra el nivo, contra el IPI, los BRAF mutados claramente con monoinmunoterapia es realmente inferior respecto a la combinación, Andrés. Y no importa, son datos que uno va agregando a lo largo de la historia de lo que vamos viviendo. Entonces, porque claramente el BRAF mutado en adyuvancia y en enfermedad avanzada es un factor predictor adverso a la respuesta a la monoinmunoterapia. Por lo tanto, no te digo la triple combinación, porque así como bien Martín mencionó, es bastante pobre la ventaja respecto a la combinación de ipi-nivo, pero en este caso uno dice ipi-nivo versus terapia dirigida. Bien. Bueno, en la tomografía no tenía otras lesiones, así que en realidad les presento un bonus track. Este era un paciente que ya presenté en un comité anterior con Mati, un señor de 78 años que tenía mucho compromiso axilar en un primario oculto de melanoma, mucho volumen en todas las líneas axilares, y el paciente, después de 2 años de anti-PDL1 monoterapia, tenía ese ganglio que aumentaba y se achicaba, que aumentaba y se achicaba. No sabíamos si era inflamación, progresión. Al final decidimos resecarlo y tuvo un vaciamiento axilar con 12 ganglios, 2 de los cuales tenían metástasis masiva de melanoma, pero con extensa necrosis.
El paciente suspendió el anti-PDL1 ya en junio del 20, y yo lo vi el mes pasado con un examen físico y una tomografía sin enfermedad. O sea que a veces uno puede operar estos ganglios y suspender la inmunoterapia. La pregunta es, ¿cómo seguirían con este paciente, ¿no? O sea, rotar ahora a doble bloqueo, agregarle el ipilimumab, operarlo, y continuar con el anti-PDL1, o pedirle un nuevo PET para evaluar a ver cuál es el volumen real de enfermedad. Bueno, vamos a aprovechar para preguntar, Fede, vos, de estas opciones o alguna opción extra, ¿qué harías con este paciente que tiene progresión ganglionaria y tiene sin progresión en ninguno de los otros sitios, ¿no? Creo que justamente en melanoma tendríamos que considerar la heterogeneidad en distintos tipos de áreas y es un escenario muy atractivo para hacer maniobras locales en contexto de oligoprogresión. Así que sí, me inclinaría en definitiva por la respuesta que tuvo y la oligoprogresión, solamente hacer la cirugía axilar. Podríamos llegar a debatir si hacemos el anti-PD1 o no en el contexto de adyuvancia. El paciente creo que lleva aproximadamente 1 año de tratamiento. Sí. Un año. Considerando que existen otros patrones, podríamos llegar a prolongar el tratamiento. Si solamente fuera el compromiso axilar, quizás podríamos dudar la indicación. Yo haría la opción 3 dentro de las conductas. Andrés Rodríguez. Me parece también la misma conducta que hizo Federico, pero antes de eso me inclinaría por hacer un nuevo PET para evaluar la extensión de enfermedad ósea antes de decidir la cirugía axilar, y en tal caso de que hubiese, la conducta sería anti-PDL1 sin cirugía, ¿no? Bien. Abel, ¿vos qué considerás en un paciente que ha tenido respuesta en enfermedad visceral y subsecuentes recurrencias y ahora está con progresión axilar, después de un vaciamiento? ¿Cuál sería la secuela o la morbilidad que uno le entrega con una nueva cirugía? En primer lugar, decir que estoy de acuerdo con eso y que lo que nos está quedando la cirugía es como para adyuvancia de lo que hagan ustedes, así que estoy de acuerdo con que haga cirugía este paciente. El riesgo de que tenga linfedema en este paciente va a estar cercano al 20%, y no sé, supongo que ustedes por ahí no van a querer hacerle radioterapia. Nosotros usualmente les hacíamos radioterapia a estos pacientes, y con eso la secuela del linfedema era aún mayor. Me parece que en el contexto de este paciente sería cirugía axilar y nada más, y el riesgo que tiene de tener un linfedema estará cerca del 20%, pero que el costo-beneficio me parece que se justifica. O sea, vos tenés la cerradura y tenés la llave. Me parece que llevar a un quirófano a un paciente metastásico en múltiples sitios, ¿sí? Yo me guardaría la inmunoterapia en el bolsillo, le diría a Abel que de vuelta enfunde el bisturí, y me parece que la sugerencia es la combinación de dabrafenib, trametinib o bemurafenib con imetinib. Me parece que tenés la llave y tenés la cerradura. No llevar al quirófano a un paciente donde la probabilidad de respuesta es arriba del 80%. Me parece que, y la probabilidad de remisión completa está cercana al 20%. Yo no lo llevaría a cirugía y le daría terapia dirigida. Así que si querés mandar acá... No le hagas caso, Abel, no le hagas caso. Me guardo la cerradura para cuando tenga que abrir la llave. Ahí te va a mostrar cómo sigue. Dale. A ver, Andrés. Le pedimos un PET, le pedimos un PET. El PET es de ahora, de la semana pasada. Lo que uno ve es que la enfermedad ósea mejoró, claramente. Tenía una lesión femoral acá, no se ve bien, pero se ve un pequeño brillo y tenía una captación que también desapareció en respuesta. La lesión esplénica desapareció, la captación, o sea que tiene respuesta esplénica, tiene respuesta ósea, pero tiene un nódulo dentro de la vesícula biliar, y que cuando uno ve la tomografía del PET actual, se ve un nódulo dentro de la vesícula, y cuando uno va a buscar tomografías previas, esta es la tomografía de octubre, encuentra en esa tomografía un pequeño nodulito. O sea que yo debo interpretar como que tenía un nódulo aquí, dentro de la vesícula, que está en progresión. Tiene un nódulo tiroideo, que estaba levemente más grande que el actual, y un poquito más de captación en el SV. Pero si se fijan, tiene
alguna respuesta de los ganglios mediastinales y axilares, salvo el que aumentó de tamaño. O sea que cuando uno va a la conclusión, tiene un ganglio axilar que claramente está en progresión, un nódulo tiroideo que está claramente en progresión, un nódulo dentro de la vesícula biliar que es nuevo, pero está con respuesta esplénica, respuesta ganglionar. Fíjese el resto de la axila. El resto de la axila tenía captación y ahora desapareció. Y tiene respuesta ósea, ¿no? Entonces, yo le preguntaría un poco a los imagenólogos que nos intenten nuevamente aclarar si esa imagen tiroidea realmente está asociada a la enfermedad y si la imagen de la vesícula puede ser causa de otra etiología. Porque la verdad es que lo ganglionar no hay duda, pero lo otro, la verdad es que quisiera saber qué opinan. Sí, acá Andrés, la imagen tiroidea, en un principio, bueno, o sea, a ver, lo mencionamos porque hay un porcentaje que puede llegar más o menos al 5% de imágenes nodulares o incidentalomas a nivel tiroideo, de los cuales pueden ser malignos en un porcentaje bastante grande. Entonces, bueno, lo mencionamos. Por ahí, por el comportamiento que mostró esta imagen nodular, tendría sospecha de metástasis, ¿no es cierto? Y a nivel de la vesícula biliar no nos cabría duda, porque haciendo una evaluación imagenológica hacia atrás y viendo el comportamiento también, la verdad es que no queda duda, el comportamiento morfológico y metabólico de la lesión hace pensar en una imagen secundaria. Pensar en algo inflamatorio no, por la morfología que tiene la imagen nodular, lo mismo que a nivel de la tiroides, por ser una imagen focal y no difusa, uno pensaría en algo maligno. En autopsias hay un 4 o un 20% de metástasis de melanoma dentro de la vesícula, en autopsias, o sea, habitualmente uno en la clínica no lo ve. Sí, nosotros, por lo general, es cierto que siempre se dice la metástasis en vesícula de melanoma. Cuando lo hemos visto, casi siempre fue asociado a metástasis hepáticas también. No obstante, obviamente que esto no excluye, y coincido con Paola de que lo más probable es que lo sea. Igual que el nódulo tiroideo, que bueno, con una PAF se soluciona. La realidad es que cuando uno ve un nódulo hipercaptante de esta magnitud en PET, casi tiene 50 y 50 de que sea un nódulo maligno. Maligno me refiero a un primario o inclusive a una metástasis. Y después tenemos esos ganglios mediastinales, que son los que yo les mencionaba como inespecíficos, ¿no? Estos de acá, ¿sí? Que son bilaterales, simétricos, una captación muy, muy sutil. Esos en realidad son los que claramente no consideraríamos. La actividad metabólica de las lesiones malignas están entre 16 y 20 de SUV, y las imágenes ganglionares mediastinales no superan el 3,4 o 3,5, entonces uno pensaría más a nivel mediastinal algo inflamatorio. Volvemos a preguntarle a la doctora Abel González si metería el bisturí en la axila. Ahí está, de vuelta. Ah, ¿y en la vesícula? ¿Y en la vesícula? Sí, no, en la vesícula no, pero en la axila sí, Matías, es enorme, le molesta. Le molesta. Está sintomática. Matías, sí. Está sintomática, sí. Es lo que no está respondiendo, el costo-beneficio, pero sí. ¿Vos no querés más cirujanos en el melanoma? ¿Qué pasa? No. Abel, entendé que no hizo inhibidores de BRAF ni MEK. Donde la eso ya te entendí, pero hay que ver por qué no lo hizo. Seguramente Andrés tiene algún problema que no se lo está haciendo. Y entre tanto, yo se lo haría para aliviar a ese pobre paciente que le está creciendo eso y que no le está respondiendo nada. Ahora, si le hiciste las cosas y no responde, se dice, y responde, no, pero mientras tanto, eso se va a terminar ulcerando la piel, va a ser una porquería. Andrés, yo invertiría ahora en alguna imagen más que es una resonancia del cerebro, porque la probabilidad de lesiones cerebrales es muy alta, y más si es BRAF mutado y lleva ya tanto tiempo de enfermedad avanzada. Tiene hecha o pedida para ahora antes de decidir esto. Si va a ir a cirugía o bueno, Por ahora o va a rotar a doble bloqueo, ¿no? Creo que no hay mucha duda, pero podemos igual hacer un ping-pong a ver quién lo pasaría a... Opción 1, levanten la mano en el chat, vamos. Matías.
Pero de aquel lado también tengo gente, ¿eh? Opción 1. Acá tenés 3. 4. Yo voto. ¿Vos también? Con la ¿Te de- vendiste? La No. voto. Creo en la biología de la oligoprogresión. Muy bien, Mario. Mario también, Tomás, vos dejá la mano para abajo. Muy bien, Mario. A mí me cuesta entender que estemos hablando de oligoprogresión. O sea, ¿por qué estamos hablando de oligoprogresión cuando tiene varios sitios que está avanzando? O sea, Coincido con Martín. porque creo que está mal puesto el concepto de la definición. Sí, lo que más le molesta es oligosintomático en el sitio de la progresión, pero tiene muchos sitios de enfermedad, no va a responder al tratamiento quirúrgico ni local. Lamentablemente, en poco tiempo, si este paciente no cambiamos la estrategia, puede Absolutamente. pasar a mejor vida. Es más, la carga tumoral no hay definición concreta para ver qué es carga tumoral o qué no. Yo le haría solamente también un LDH, Andrés, donde lo vas a tener alto. La progresión de los pacientes con BRAF mutados es rapidísima y no te va a dar margen. Y me parece que lo que haga el cirujano en la axila va a ser después un hecatombe. La respuesta a terapia dirigida es entre 2 y 3 semanas vas a tener gran remisión de esa masa. Así que confía en nosotros. Te hago una pregunta. ¿Le harías terapia dirigida 8 semanas? ¿Lo llevarías a respuesta y después le rescatarías la axila? Solamente control local, porque este paciente después te va a progresar. De ninguna manera. Son pacientes que uno hace terapia dirigida, hace 7 años no teníamos nada, ahora tenemos un montón de cosas, y me parece que la mejor estrategia es poder ofrecerle al paciente en el momento que lo necesite, y este es su momento, tiene progresión grosera axilar, progresión grosera. Así que no tengo dudas que el paciente debe ir a terapia dirigida, Andrés. Y si me hace una consulta, le voy a decir que te lo dije. Mándalo conmigo, Andrés. Mira que hagamos con el paciente, tenés que ver a quién se la mandas. Bueno. Bueno, buenísimo, muchas gracias. Ahora, ¿qué es oligoprogresión, Martín Ángel? Porque, ¿cuánto es oligoprogresión? No, yo creo que esa respuesta no la tiene nadie, están todos buscando la mejor definición, pero yo sí haría el que tenga un único sitio de enfermedad y progresado. Obviamente nadie resiste un archivo. Yo también tengo pacientes que mandé a operar cuando tenían un sitio en progresión, pero era el único lugar que estaba progresando, el resto completamente estable. Y no eran BRAF mutados, habían tenido mucho tiempo de respuesta inicialmente con la inmunoterapia. Yo creo que es la selección del paciente, no una definición precisa. Súper interesante, Andrés, ¿eh? Bueno, muchas gracias. Dejo de compartir, así le damos lugar con estas bellas imágenes de Neuquén a Entre Ríos. Vamos, Entre Ríos. Janine, mientras Vero Vilche va poniendo su caso, vos podés ir presentando quiénes forman parte de ustedes. Bueno, en primer lugar, gracias a la Asociación Argentina de Oncología, que nos da este espacio para poder discutir casos, nos parece muy interesante el que podamos interactuar entre diferentes sitios y estamos abiertos a ello para cualquier otro momento que quieran poder compartir casos con nosotros y poder discutirlos. En este caso están con nosotros, dentro del staff del Instituto Alexander Fleming, de cirugía de la unidad oncológica cutánea, el doctor Abel González y el doctor Dardo Chichuri, de patología el doctor Guido Luther, de imágenes el doctor Lisandro Paganini, y del área de oncología el doctor Matías Chacón, el doctor Federico Weisberg, el doctor Martín Ángel, el doctor Andrés Rodríguez, y yo quien les habla, que soy Janina Flucher, y Tomás Oule, perdón. Así que bueno, creo que sí, ahí está ya la presentación de la doctora Verónica Vilches, de Entre Ríos, ex residente del Instituto Alexander Fleming. Si estás, Vero, le damos paso a ustedes. Bueno, gracias por la invitación, me encanta los grupos para compartir, encantada de estar en esta tarde con el Instituto Alexander Fleming y con Andrés, una alegría enorme. Bueno, nosotros estamos acá en el CEMENER, que es el Centro de Medicina Nuclear de Entre Ríos. Estoy acá con la doctora Marta Bader, oncóloga clínica, el doctor Aldo Rizzo, oncólogo clínico de la institución, la doctora Flavia Manabela, que es médica clínica, que está haciendo su fellow, un inicio en oncología clínica. Está conectado Rodrigo Molina, que es del servicio de imágenes, el doctor Rolando Bay, cirujano. No sé si ya se conectó, se iba a conectar la doctora Cintia Bertoncini de radioterapia. Está conectada la doctora Giselle Patriarca, que es dermatóloga. Y se iba a conectar la doctora Victoria Muchastegui, que es la patóloga que también trabaja con nosotros.
Bueno, eso somos todos nosotros y yo quien les habla, Vero Vilches. Así que si quieren arranco con la presentación. El caso clínico es un paciente masculino de 30 años, sin antecedentes familiares, estudiante de educación física, es un paciente del Sistema de Salud Pública del Hospital San Martín de la ciudad. Él consulta en julio del 2020 por una lesión dorsal derecha. En ese momento es evaluado en el servicio de dermatología. En agosto del 20 se le hace biopsia y estudios de extensión y es derivado al servicio de oncología en septiembre del 2020. En ese momento cuando lo veo tenía una biopsia que era del 14 de agosto, era un melanoma nodular ulcerado con fase de crecimiento vertical, un Breslow de 2,5, un índice mitótico de 7 mitosis por milímetro cuadrado, ulceración positiva, ausencia de regresión, IBL negativo, TILS moderado y márgenes a 0,2 milímetros. Llevaba de septiembre de ese año una tomo de cerebro, de tórax, y de abdomen y de pelvis. Nosotros tenemos hablado con el servicio de dermatología que muchas veces cuando ellos ya lo ven al paciente y lo diagnostican, el paciente vuelve con la biopsia a ellos, que en ese mismo momento, de ser factible, se le pida por lo menos el inicio de la estadificación, que por ser el hospital público se le hizo de inicio una tomografía. En la consulta yo le solicité el PET y la ampliación y el centinela y fue derivado a cirugía y a realizarse el PET. Al examen físico no tenía nada, el área de la cicatriz de la biopsia no tenía ninguna lesión, ganglios ni supra ni axilares a ese momento. El chico al mes, un poquito antes a 2 semanas de haberme visto, va a la consulta nuevamente sin haberse todavía realizado ni el PET ni la cirugía, porque tenía dolor en la axila derecha, el examen físico se palpaba una adenopatía que no estaba adherida, pero que tenía aproximadamente 2 centímetros en la axila del mismo lado de la lesión. En ese momento tratamos de apresurar el PET para lo que es el sistema público, en octubre lo tuvimos, el 14 de octubre se hizo el PET, tenía el conglomerado axilar derecho, ahí está la imagen del PET, y el resto de barrido era negativo. Que si el paciente ya tenía dolor axilar, capaz que con una ecografía eso se podría haber visto, digo por a veces la dificultad del acceso en el hospital público, con una ecografía lo podrían haber visto y nada, sabemos que estos pacientes con clínicamente un ganglio positivo ya son pacientes que eventualmente ya desechábamos el ganglio centinela y iba a ir a una linfadenectomía. Pero bueno, el rastreo corporal total nos viene bien para saber si además tenía más enfermedad en otro sitio. Pero tuvo una progresión, sí. 3 meses. El PET nosotros tratamos, por lo menos ahí en el consultorio, de pedírselo a todos los melanomas de estas características para poder dirigir bien la conducta. En realidad pedimos en simultáneo la interconsulta cirugía por lo que tarda el centinela, en poder planificarse todo lo que es la cirugía de ampliación y de centinela, entonces vamos pidiendo en simultáneo, pero siempre tratamos de ser cautelosos y de que el paciente primero esté correctamente estadificado dentro de las posibilidades. Rodrigo Molina es nuestro médico de imágenes. ¿El SV Max de cuánto era en la axila derecha? ¿Te acordás? Caray, no puedo volver para atrás. Me parece que no me acuerdo. No me acuerdo. Bueno, igual es alto. Perdón. Está. Una pregunta a Belo, Dardo, si la quieren contestar es, ¿ustedes en algún grupo de pacientes piden PET antes de hacer la biopsia del ganglio centinela? No pedimos PET para estadificar a los pacientes, solamente pedimos PET cuando en la tomografía que pedimos tenemos alguna duda de alguna lesión en particular, pero no pedimos PET de rutina, para nada, y tampoco en el seguimiento. Bien, y aquellos pacientes que se presentan con masas axilares en diagnóstico primario de melanoma, en ese paciente, antes de decidir si la linfadenectomía, aún con una tomografía normal, tampoco piden PET. Sí, ahí le podés pedir, pero honestamente en este paciente, si vos a ese paciente le palpás la masa, le tenés que pedir una punción, le pedís una punción, que el resultado lo tenés enseguida, te va a dar positivo porque no hay otra cosa que el paciente pueda tener ahí que no sea una metástasis del melanoma,
y después lo llevas a cirugía. No veo tanta vuelta con eso. Una punción te resuelve el problema, y es fácil, rápido, barato. Bueno, te pusieron en la diapositiva neoadjuvancia antes de cirugía, así que fíjate lo complejo que se va a hacer el camino ahora, Dardo. Está bien, pero eso, yo soy súper pro neoadjuvancia, pero eso no es para Argentina, eso es en Estados Unidos y en algunos países de Europa. La neoadjuvancia en Argentina no, me parece que es una opción así muy así particular, pero este paciente tiene que ir a cirugía acá. Es más, desde el servicio público habían dicho al principio. Bueno, y si estuviésemos en Estados Unidos o en Europa, Janina, ¿la llevamos a neoadjuvancia? ¿Es estándar o no es estándar? No es un estándar, es una estrategia terapéutica que viene cada vez con mayor fuerza para estos pacientes con enfermedad ganglionar, con mayor enfermedad ganglionar, que tenga adherencia al tratamiento. Lo que pasa es que hoy por hoy nos estamos encontrando de que todavía hay algunas formas de evaluar con algunos pacientes que hemos indicado alguna neoadjuvancia, que después es, por ejemplo, la respuesta patológica que tenemos. ¿Cómo se evalúa la respuesta patológica? Algunos pacientes que hemos hecho alguna con intención de neoadjuvancia, nos encontramos que después cuando van a la cirugía, el informe patológico, por ejemplo, no está evaluado desde el punto de vista de cómo están en los ensayos clínicos que hoy chicos que tenemos, que por ejemplo nos habla del porcentaje de necrosis, solamente nos dice metástasis de melanoma. Entonces ahí quizás es lo que le pediríamos o nos gustaría que los patólogos, quizás alguno pueda dar su opinión, de cómo se puede hacer y si ellos es viable de evaluar en el informe patológico los cambios post-tratamiento o el porcentaje de necrosis, que es lo que nosotros necesitamos para ver cómo después vamos a continuar con el tratamiento. Y esto es un poco en función de un estudio el más grande que tenemos, que es el estudio Prado. Antes quiero decir una cosa, Abel González, apoyando lo que dice Dardo, todavía no están haciendo neoadjuvancia en estos pacientes así operables. Neoadjuvancia en los ganglios empezó en los ganglios bulky, con eso se están dando cuenta que un porcentaje grande tienen respuestas completas, todavía los están operando para ver cuántos son los que realmente tienen respuestas completas, que es todo necrosis y demás, y probablemente más adelante vayamos a eso. Pero hoy estos pacientes se operan, no nos equivoquemos. Un paciente que no tiene nada más que un ganglio palpable, que es positivo, se opera. ¿Sí? Este paciente no está en un protocolo por ahora para ver si estos pacientes no se operan. Bueno, Abel, Janina también mencionó eso, que en realidad lo estándar es la cirugía y que sí viene con una indicación muy fuerte, al menos el Prado, con 2 ciclos de ipinivo a dosis cambiada, dosis relativamente tolerables, y se accede a 61% de respuesta completa. Es un número muy alto para lo que conocíamos o eventualmente para lo que desconocíamos. Y el paciente bien, pero eso no es tratamiento estándar hoy. No es estándar, pero se ha establecido este consorcio de neoadjuvancia entre grupos europeos y australianos, también empujando en aquellos pacientes, y coincido con vos, que tengan grandes volúmenes de masas ganglionares, que a la impresión clínica demandaría más que una cirugía, ¿sí? Reparación, etc. Pero me parece que pronto, como dijo Janina antes, sí, probablemente sea una buena indicación para probar primero la sensibilidad a la inmunoterapia o la sensibilidad a la terapia dirigida. Fíjate que con 61% de respuestas completas o casi completas con 2 ciclos de inmunoterapia. Realmente no lo imaginábamos. ¿Será por la cantidad de neoantígenos que hay circulando? ¿Será por la capacidad que tiene inmunogénica el melanoma, aún con los ganglios puestos? Todavía no sabemos esa respuesta. No está bien, pero para una cosa. Está bien, yo te acepto eso, que es un estudio muy probablemente dé positivo y muy probablemente cambie la conducta. Pero acá estamos pensando cuál es la conducta con este paciente del sistema público que tardó 2 meses o 3 en hacerse un PET, y estamos viendo si le van a hacer neoadjuvancia en vez de cirugía a este paciente. Me parece que es equivocar el orden de las cosas. Estamos en la Argentina con todos los problemas que eso tiene. Lo que dicen es muy interesante, pero estamos pensando qué vamos a hacer con este paciente. Este paciente, como está acá, llega al Anderson y lo operan, ¿sí? Salvo que entre en un protocolo, pero si no, el estándar hoy es que este paciente se opera. Yo no tengo dudas que después va
bajar mucho la cantidad de estas cirugías y demás, y no me opongo para nada a eso. Yo soy pro todas las medicaciones nuevas y demás, pero hoy esto no es estándar lo que están diciendo ustedes. Es un ensayo que no está terminado, ¿me entendés? Y que no tiene ya resultados. O sea, me parece... Decimos que no es estándar, coincidimos en que no es estándar, ¿sí? Pero en parte todos los estudios que vienen mostrando ese volumen de respuesta patológica entusiasman, pero no es estándar y coincidimos con vos. Te repito, No entonces a este paciente hoy, pero te repito, cuando vos pones neoadjuvancia o cirugía, ¿cuál es la respuesta hoy para ese paciente en la Argentina, en el sistema público? ¿Cuál es la respuesta? Cirugía. Punto y aparte, ya está. Sí, bueno, no quiero pensar que no tenés el microchip para tentarse en el ganglecito. El paciente se derivó a cirugía. Yo igual el PET creo que se lo tenía que hacer el paciente. Yo creo que el paciente, el PET sí se lo tenía que hacer. Para mí es fundamental saber si probablemente tenía enfermedad axilar con la velocidad de crecimiento y definir si realmente iba a ir a un vaciamiento axilar o no. Tal cual como se explicó, la neoadjuvancia estaba colocada en realidad para abrir la discusión, porque me parecen sumamente interesantes los artículos y todos los trabajos hechos en neoadjuvancia. Obviamente estamos en Argentina, en Paraná, Entre Ríos, y en un hospital público, y el paciente se derivó a cirugía para hacer el vaciamiento axilar. Y el 27 de octubre, que ahí lo conseguimos rápido, a la cirugía, se hizo el vaciamiento ganglionar. Vino la ampliación igualmente de la piel, focalmente ulcerada, con marcada vasocongestión y tejido de granulación, que no tenía lesión neoplásica melánica residual, y el vaciamiento mostraba un conglomerado ganglionar constituido por 3 ganglios con metástasis masiva de melanoma. Después de esto, el 12 de noviembre, el paciente vuelve a oncología, y ahí lo que se plantea, en realidad la pregunta para la discusión, es con este paciente que está operado, si planteamos la adjuvancia directamente o si se plantea radioterapia del área de la axila. No, y un comentario también anterior, que bueno, escuchando todo lo que decían con respecto a la realización de PET ante adenopatías palpables, por lo menos en estadio 3 en adelante, salvo que realmente sea difícil acceder, no está de más hacerlo, ¿no? Porque sabemos que tenemos mejor rédito y detectamos a veces metástasis insospechadas, creo que por eso fue pedido. Pero bueno, no demorar si lo que tenemos es tomografía y lo otro va a tardar mucho, por supuesto hacemos la tomografía. Pero a partir de estadio 3 en adelante, si está disponible, deberíamos pedirlo. Bien. Bien. Aprovechemos de darle la palabra a los patólogos que tuvieron poca intervención hoy y por suerte se han conectado. Con respecto a este vaciamiento ganglionar, que nos informan que tiene un conglomerado enoplático que tiene 3 ganglios. ¿Esto es que tiene 3 ganglios todos fusionados o que no se pueden definir cuántos ganglios son? Esto es más que nada para ver si el vaciamiento fue óptimo o no fue óptimo. Y si en estos ganglios fusionados es fácil de evaluar la cápsula o no, o el compromiso de tejidos circundantes para, en todo caso, ver si tendría algún rol la radioterapia o no, que después lo discutiremos. No sé si alguno de los patólogos quieren hacer alguna aclaración con respecto a esto. En realidad, cuando uno dice conglomerado, se refiere justamente a una fusión de los ganglios. En realidad me parece que va a depender un poco de la cantidad de tumor que tenga metastásico, porque a mayor metástasis es más difícil delimitar lo que era el ganglio en su estadio previo. A veces solamente queda un ribete de tejido linfoide alrededor, rodeado por una cápsula, y el resto es la metástasis. Así que en realidad depende un poco del estadio en que se encuentre. A veces es diferenciable y a veces no. ¿Y se puede evaluar el tema de la cápsula o de compromiso de tejidos circundantes, que sería una de las indicaciones, ¿no? Sabemos que para la radioterapia adyuvante tenemos que evaluar, si todavía tuviera algún rol, que lo podamos discutir después, es el número de ganglios y el compromiso si estuviera roto el ganglio, la cápsula, y compromiso de las partes blandas circulantes. ¿Eso se puede evaluar cuando los ganglios están fusionados? Se puede, depende de la presentación histológica, pero en realidad se puede. Uno los puede distinguir, puede informar el compromiso de la cápsula y la extensión a los tejidos blandos, que generalmente es grasa, ¿no? Pero sí, se puede. Bien. Vero, en este caso no estaban comprometidos, la cápsula no informaron nada con respecto a eso, ¿verdad?
no informaron, se habló con la patóloga, no tenía compromiso de partes blandas periféricas ni la cápsula. Igual eran solo esos 3 ganglios, ¿no? Abel o Dardo, ¿hay alguna regla o algún esquema que debamos saber para saber si el patólogo tiene experiencia o no en lo que hace a la linfadenectomía? Viendo ese PET con ese ganglio grosero, que el vaciamiento que ustedes realizan viene con este informe patológico, ¿les es un insulto o están satisfechos? Y depende la conciencia que tengas cuando hiciste el vaciamiento. Si hiciste el vaciamiento completo, o sea, vos estás seguro de que sacaste todo, podés pensar que es un conglomerado. Ahora, si en el momento te quedó alguna duda si dejaste de ganglios o no sé qué, y podés pensar que sacaste de menos. Eso solamente lo vas a ver el cirujano que lo opera. Y además ahí dice 3 ganglios, no te dice el tamaño, como que le falta un poco de información a eso. Bien. Bueno, entonces... Igual parece chico, digamos, ¿no? O sea, parece chico. Sí, parece un informe corto respecto a lo que uno esperaba con ese PET, ¿no? Exactamente. Bien, entonces la pregunta es ¿qué priorizamos? Fede, ¿priorizamos radioterapia para control local, ¿sí? Sin impacto en sobrevida, de acuerdo al único estudio randomizado que tiene un follow-up más de 10 años? ¿O bien caracterizás a este paciente como de alto riesgo y lo incluís en algún estudio de adyuvancia, te pedís el BRAF, te das terapia inmunológica? ¿Qué hacemos? Coincido, digamos, con el mensaje subliminal de Matías en la pregunta. Creo que hay que tratar de beneficiar el control sistémico en este paciente. Tiene 30 años, por lo cual las probabilidades de que sea BRAF mutado ascienden a 90%. En este contexto, si después vamos a tener el interrogante sobre si hacer terapia dirigida o hacer inmunoterapia, si bien no tenemos la respuesta con respecto a eso, hay datos más robustos respecto al Conviadep, y si bien la P no fue estrictamente significativa para supervivencia global, hay un dato numérico a favor de la supervivencia global en inhibidores de BRAF, y también pensando que esto podría llegar a evitar efectos adversos a largo plazo que podrían estar involucrados en la inmunoterapia, mi inclinación sería por hacer terapia dirigida. Si uno se carga todavía de la historia y ve las recurrencias ganglionares locales o las recurrencias locales en este contexto, donde, bueno, tanto Abel como la gente, está Marta también ahí, de muchos años que vemos pacientes con recaídas ganglionares y que son una catástrofe. Entonces, la tentación a hacer radioterapia como para optimizar el control local. Yani, ¿hacés terapia dirigida, habida cuenta que es muy difícil intercalar la radioterapia con terapia dirigida, o bien haces inmunoterapia y lo irradias también al paciente? En línea, bueno, en caso de que ya decidido hacer radioterapia, voy a preferir hacer inmunoterapia y sumarle en cualquier momento, digamos, la idea es que sea de inicio, ¿no? Porque no hay interacción farmacológica junto con la radioterapia. Sabemos que con la terapia dirigida hay que sí o sí suspender, o no pueden estar en forma concomitante ambas terapéuticas. Así que de saber que la elección va a ser radioterapia, iría más por inmunoterapia. Dardo, en este caso, no habiéndolo operado vos, ¿no? Pero en este caso donde tenía el conglomerado ganglionar, ¿ustedes sistemáticamente, sea hospital público o privado, lo mandan irradiar antes de hablar con el oncólogo o lo discuten en comité? No. Estaba pensando eso. No recuerdo en los últimos 2 años haber mandado a un paciente a irradiar. La verdad que no, lo discutimos. De hecho, hace poco tuvimos una paciente, ustedes se acordarán, fue centinela positivo, dejó a los 11 meses de hacer nivo, le hicimos el vaciamiento y la discusión era si hacerle o no hacerle radioterapia, y llevó un tiempo decidir si se la hacía o no se la hacía, se lo terminó haciendo, pero me parece que no le va a sumar demasiado. Y se le indicaría el tratamiento sistémico, o sea, yo votaría a favor del tratamiento sistémico sin radioterapia. Bien. Andrés, ¿qué decís vos en base a la temporalidad del acceso a la medicación a un buen equipo de radioterapia? ¿Qué haces? Mira, la verdad, yo tengo un equipo de radioterapia acá al lado de mi consultorio, y si indicamos radioterapia en 3 semanas empieza a irradiarse.
Y un paciente sin cobertura social como este, si uno le va a pedir inmuno o doble bloqueo, va a tardar muchos meses en conseguir la medicación. Con un conglomerado adenopático de esa magnitud, solo 3 ganglios resecados, con solo la reducción de la tasa de recaída local, que es lo que demostró la radioterapia, yo sí lo mando a irradiar mientras le voy pidiendo la medicación. Y la verdad que me parece que si espera 2 semanas más en empezar doble bloqueo, si estuviera mutado, no creo que cambie demasiado la historia de este paciente. Así que yo lo irradiaría mientras consigue la medicación y después le haría o inmuno o doble bloqueo, depende de la situación del paciente y lo que se pueda acceder en el hospital público. Vero, ¿tenés el BRAF de este paciente ya? Sí, es BRAF mutado. Perdón, me lo olvidé de anotar. Se lo hizo ni bien se sacó el primario. En mi opinión personal yo haría terapia dirigida durante 1 año. Sí, la terapia dirigida, a diferencia de la inmunoterapia aprobada, el nivo o el pembro, la diferencia en tasa de recurrencia intraadjuvancia es muy manifiesta. Con el nivo, casi un 20% de los pacientes recurren los primeros 6 meses. Con el nivo es un número muy similar. Y con la terapia dirigida, la gran mayoría de los pacientes progresan, los que progresan dentro de los 16 meses de terminada la adyuvancia. Por lo tanto, a mí me parece que en términos de curva, de qué es lo que uno pretende o no pretende, y si uno compara los BRAF mutados entre terapia dirigida o inmunoterapia, si bien como se mencionó antes, no hay un estudio cabeza a cabeza, me parece que la tasa de recurrencia es exactamente la misma a los 36, a los 42 meses, y el único estudio a largo plazo, que son 5 años, es el de la terapia dirigida. Por lo tanto, yo también coincido en la idea de terapia dirigida, no le haría radioterapia en la axila. El tiempo lo invertiría que cicatrice bien, le pedís el RAF ya lo tiene, pero yo no lo irradiaría, es agregarle morbilidad a una persona de 30 años que si se cura de esto, tiene por lo menos 50 años más de vida, con lo cual el daño radiante puede tener sus consecuencias. ¿Vero tiene resonancia de cerebro? Tiene tomo de cerebro. No tengo resonador en el hospital, entonces eso también es un tiempo extra. Tiene toma de cerebro al inicio y al control, que fue ahora hace poquito. No está agregado en los últimos slides, pero que el paciente está sin enfermedad. Sí, tomografía, de inicio y ahora de control. Les cuento cómo siguió, porque siguió. Bueno, radioterapia no se hizo. Cuando me ve en esa fecha, yo le pido directamente, a pesar del BRAF mutado, yo le pedí directamente inmuno, nivolumab. Nosotros tenemos acceso más rápido al nivo, porque tenemos otras patologías con nivo, entonces mi acceso a nivo para adjuvancia es bueno, y en este momento hay por lo menos 5 pacientes en tratamiento adjuvante con nivo, melanoma mío en el hospital, entonces me es más sencillo el acceso a eso, un poco más rápido. No digo que en 1 semana está, pero lo podemos tener en 3 semanas aproximadamente. Él en diciembre arrancó con un laboratorio normal de control, donde se le pide el perfil hormonal y sobre todo TSH-T4, con muy buena tolerancia. En enero del 21, al mes del inicio, le hago el control de las hormonas tiroides y un control completo. Tenía una TSH suprimida con una T4 elevada. Nosotros trabajamos en conjunto también con el servicio de endocrinología, con un endocrinólogo en particular, que es el que está viendo las toxicidades asociadas a inmunoterapia, y él, bueno, en ese momento sugirió pedirle un nuevo control de perfil hormonal con los anticuerpos, los APO, para ver si estaba haciendo la tiroiditis autoinmune. Se consideró como el periodo hipertiroideo dentro de la tiroiditis. Bueno, ahí explico que hizo la interconsulta de endocrinología, se interpretó como la fase hipertiroidea y le indicó un control con laboratorio. El paciente lo vuelvo a ver yo en marzo, tenía una TSH muy elevada, una T4 completamente suprimida, con anticuerpos positivos. En ese mismo momento se arrancó con levotiroxina 150 microgramos, el paciente estaba sintomático, y bueno, quedó en control. Bueno, ahí está todo, buena evolución clínica. Yo lo vi el 4 de marzo la última vez, en perfectas condiciones clínicas. No lo vi la semana pasada porque
estaba yo aislada, pero está perfecto, está haciendo adyuvancia, va con buen control, y al examen físico, la última vez que lo vi, sin evidencia por lo menos de enfermedad en lo que es palpable, en axila y en el área localizada del melanoma. Bien, Vero, me parece que un comentario último, no sé, Martín, si querés hacer acerca de las toxicidades agudas o tardías de la terapia dirigida versus la inmunoterapia. Creo que son dos perfiles totalmente distintos, la inmunoterapia versus la terapia dirigida. Esta toxicidad de la terapia dirigida tiene mucha más toxicidad aguda en el momento de la indicación, el rash cutáneo, que es lo que más vemos, la fiebre o la pirogenia de los pacientes, y a veces que se vuelve difícil de manejarla, a propósito del caso de lo que tuvimos la semana pasada. Y en cambio la inmunoterapia ya son toxicidades más a largo plazo, de otras características, y esta toxicidad, que es la de la endocrinológica, es la más frecuente que vemos, y ese comportamiento de hipertiroidismo inicial para después hacerse hipotiroideo es lo habitual. Por eso siempre el trabajo en equipo con el endocrinólogo, que te pueda guiar cómo hacerlo, no apresurarse al tratamiento sintomático inicial o por laboratorio hasta que el paciente no termina de manifestar la clínica, ¿no? Pero, ¿qué dosis hacen del nivolumab? Porque si uno se va a la dosis original del estudio de adyuvancia, no es la misma que se hace hoy en día en la práctica. Pasa lo mismo con el pembrolizumab, pero la única diferencia es en terapia dirigida, donde la dosis es la misma que en el diseño de los estudios. ¿Eso tiene algún peso para vos, haber modificado la dosis? ¿Le explicás al paciente que puede quedar hipotiroideo, que puede ser diabetes, puede hacer algún otro tipo de secuela en adyuvancia? Está hablado con el paciente, sobre todo cuando, bueno, muchas de las cosas se explicaron de inicio. Lo otro que a mí por ahí me tiró atrás en esta época de la terapia dirigida era también la fiebre. Es difícil manejarlo en pandemia, en el hospital público. La fiebre de la terapia dirigida, más allá de mi dificultad para el acceso, por ahí yo el acceso en las terapias dirigidas las trato de tener, digamos, de guardarme esa carta en los pacientes que están en primera línea, ¿no? Que por ahí lo puedo necesitar de manera más urgente. Y bueno, son todas esas por ahí las razones por las cuales yo me incliné a la inmuno. El paciente obviamente está informado de todo lo que podía pasar, sabía que podía ocurrir lo del hipotiroidismo y por eso iba a estar en control estricto con el laboratorio y con el endocrinólogo también. Pero bueno, es el acceso al que yo tengo y es la posibilidad que él tenía de hacer adyuvancia. Creo que es la opción, era la mejor opción que teníamos para él siendo un paciente joven, a pesar de las toxicidades a futuro. Es buen negocio cambiar hipotiroidismo por melanoma metastásico, así que es muy buen negocio. Yo sí acepto, compro ya. Bueno, gracias, Vero. Bueno. No, gracias a ustedes, muchas gracias. Gracias. Por mi parte, muchas gracias a todos por haber participado. La verdad que, bueno, como siempre en estos comités se sacan jugo de muchas opiniones. Así que bueno, no sé, Mario, si estás por ahí para despedir. Sí, excelente la discusión. Muchísimas gracias al comité del COI y de Semener por compartirnos su caso y su experiencia. Y muchísimas gracias al Instituto Fleming por la discusión. Así que muchísimas gracias a todos. Gracias por participar a todos. Saludos a todos, gracias. Gracias.